y voy a compartir. Bueno, ahí se ve bien, ¿no, chicos? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar. Y bueno, como escucharon ahí hace un ratito y como ustedes ya habíamos visto, vamos a ver lo que se refiere a derivadas sucesivas. Ustedes ya algo estuvieron viendo con Dora, así que bueno, vamos a hacerlo un poquito más ágil. Y bueno, básicamente cuando uno tiene, por ejemplo, ¿no? Una función de Rn en R, ¿no? Cuando uno, esta función, ¿sí? Uno tiene las derivadas parciales primeras. Y, es decir, yo de esta función, ¿no? Puedo sacar la derivada respecto de x1, la derivada respecto de x2, etcétera, hasta la derivada respecto de la variable xn. Cada una de estas nuevas funciones, cada una de estas n nuevas funciones, siguen siendo, yo le voy a poner un de asterisco porque puede no coincidir con el dominio original, siguen siendo funciones, cada una de estas que yo saco, siguen siendo funciones que dependen de las mismas n variables independientes de las cuales depende la función original. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas nuevas funciones puede volver a derivarse, o sea, es susceptible de ser nuevamente derivada respecto de cada una de las n variables. Esas nuevas derivadas se llaman derivadas segundas. Y bueno, y así sucesivamente tendríamos las n derivadas sucesivas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos un ejemplo, si yo tengo en particular una función de R2 en R, qué sé yo, por ejemplo, no sé, esta función, ¿no? Fíjense que esta función, uno puede calcular la derivada primera de la función respecto de x, que en este caso, como el dominio son todos los reales, y no tengo ningún inconveniente, puedo aplicar la regla práctica, ¿no? O sea que esto, a ver, esto vamos a poner x cubo, supongamos que esto nos queda 2x por y cubo más y por e a la xy, ¿no? Después uno puede calcular la derivada respecto de y, de esta función, que esto sería 3x cuadrado por y cuadrado más x por e a la xy. Entonces, tanto esta función como esta son, que incluso las podríamos llamar con otro nombre, son dos nuevas funciones, o sea, yo tengo una g de xy y una h de xy, que a su vez, bueno, uno justamente puede volver a derivar, ¿está bien? Es decir, si yo a la derivada de x la derivo nuevamente respecto de x, entonces obtengo lo que se llama la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Es derivar nuevamente respecto de x a la f' de x. Si uno lo calcula, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar esta expresión y derivarla nuevamente respecto de x, nos va a quedar 2y cubo más y cuadrado por e a la xy. Y esa derivada, la derivada respecto de x, yo la puedo, a su vez también, derivar respecto de y. O sea que yo acá obtendría lo que se llama la derivada segunda de f respecto de x y luego respecto de y. Esa derivada sería, fíjense, si yo vengo acá y derivo la función g, ¿no? Respecto de y, me quedaría 6x por y cuadrado más estoy derivando respecto de y, perdón,
estoy derivando respecto de y, me quedaría e a la xy más x por y por e a la xy. ¿Sí? ¿Derivé bien, chicos? Porque fíjense que este segundo término depende, es un producto, ¿no? Es un producto de funciones de y, ¿no? Y bueno, por otro lado, si yo tomo a la derivada de y, esta función derivada respecto de y, la puedo derivar respecto de x, ¿sí? Entonces obtengo lo que se llama la derivada segunda de y x, ¿no? Esta es la derivada segunda, que la denominamos de esta manera, ¿no? Entonces, si yo vengo acá y derivo respecto de x, fíjense que me va a quedar 6x por y cuadrado más, ¿sí? ¿Dónde tachaste ahí? ¿Cómo? Arriba donde tachaste, Este sí, ¿por qué porque, era? porque fíjate que, o sea, esta derivada es derivar la f' de x, o sea, esta función, La que ya tenés, sí. esta que ya tengo, pero la derivo respecto de y, de la variable y, ¿está bien? Ah, me estaba mareando porque veía el i cuadrado arriba y no entendía por qué no había un 2 abajo, pero estabas derivando otra función. Estamos derivando, esta es la que estaba derivando, es la f' de x la derivo respecto de y. Claro, O claro. sea, Está bien. esta la derivo respecto de y, y acá tengo un producto, ¿no? Hago la derivada del primer factor, que es 1, por eso lo taché, por el segundo sin derivar, más el primero que sí, por la derivada de esto respecto de x, que es y por e a la x. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien, ahora estábamos haciendo esta, ¿no? Es tomar la derivada respecto de y esta derivarla respecto de x. O sea, esta función la derivo respecto de x. Entonces me queda 6x por y cuadrado, y acá derivo este producto, que me va a quedar 1 por e al xy, más, y ahora me queda x por e a la xy. Y finalmente tengo FCU, perdón, si a la derivada respecto de y la derivamos otra vez respecto de y, entonces nos queda la derivada segunda de y en cualquier punto x y del dominio. Entonces, a esta derivada la tengo que derivar, perdón, a esta función la tengo que derivar respecto de y. Me va a quedar 6x cuadrado por y más x, eh, x cuadrado por e a la x. Entonces obtengo, ¿sí?, todas las derivadas segundas de esta función, de la función original. Y acá, justamente hay algo que, bueno, también lo habían visto y ya creo que les llamó la atención cuando hicieron el ejercicio con Dora, por lo que me comentó. ¿Qué vemos de particular acá? ¿Qué cosa nos llama la atención en los resultados que obtuvimos? Que f de xy y f de ix Exactamente, son que estas prácticamente iguales. Son son, iguales, son iguales, no prácticamente, sino que son exactamente iguales. completamente iguales. Estas derivadas, ¿sí?, estas derivadas que, digamos, en estas derivadas segundos nosotros derivamos dos veces la función original, ¿no? Fíjense que en esta derivamos primero respecto de x y luego respecto de y, y en esta primero respecto de y y luego respecto de x. Estas dos resultaron ser exactamente iguales. Este resultado no es casual, o sea, no es que se da particularmente en este ejercicio, sino que, bueno, hay un teoremita que ahora vamos a ver, y que respalda este resultado. Esta coincidencia se da justamente en lo que nosotros llamamos, estas se llaman derivadas, las llamamos derivadas cruzadas, porque derivamos primero
respecto de una variable y luego de la otra, y al revés, ¿no? Esas derivadas cruzadas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que ahora nosotros vamos a ver en un teoremita, esas derivadas son iguales. Como Este, conmutativas, creo que se dice. eh, Pero, no sé. conmutativa, sí, en realidad sí, cuando es, digamos, ahora lo vamos a ver después también en general, ¿no? Sí, conmutativa, o sea, digamos, no importa el orden en que yo elija derivar. Si yo derivo primero respecto de x y luego respecto de y, es lo mismo que derivar al revés, derivar primero respecto de x y luego respecto de y, en estas derivadas segundas, ¿está bien? O sea, ahora lo vamos a generalizar cuando veamos el teorema. Bueno, entonces, antes de enunciar específicamente el teorema, quiero, bueno, redondear esto, ¿no? Obviamente, fíjense que uno podría seguir o sea, uno podría continuar con estas derivadas, y fíjense que acá nuevamente, si yo hago esta derivada segunda de xx, ¿sí? Uno podría hacer ¿qué cosa? Uno podría esta nueva función otra vez derivarla, o sea, a esa derivada segunda de xx, yo también podría volver a derivarla respecto de x, y esa derivada segunda de xx también podría derivarla respecto de y. Y entonces acá obtendríamos, ¿qué cosa? Las derivadas terceras, en este caso de xxx, y en este caso sería la derivada tercera de xxy. Bueno, las voy a escribir todas, ¿no? Entonces, la derivada segunda de esta, ¿no? Esta función de xy, yo la puedo derivar respecto de x, en donde yo obtendría derivada tercera de x y x, y esta derivada de xy la podría, perdón, ya se me está yendo la hoja, la podría derivar respecto de y, con lo cual yo obtendría la derivada tercera de x y y. Bueno, y por otro lado, esta no la tomo porque en principio decimos que es igual, pero yo podría a la derivada segunda de i, derivarla respecto de x, con lo cual obtendría la derivada tercera de x, y en realidad esta también la podría derivar respecto de y obtener la derivada tercera de i. Bueno, ahora después vamos a ver algo también particular de todas estas que obtuve. ¿Vale? Bueno, no hay que dejar de pensar, o sea, esto digamos que sería la regla práctica, ¿no? O sea, hay situaciones en donde, como vimos también, para las derivadas parciales primeras, en donde la regla práctica podría no, o sea, no sería posible aplicarla. Entonces, bueno, simplemente uno tendría que aplicar, como vimos también en las derivadas parciales primeras, aplicar directamente la definición, ¿no? Es decir, fíjense, si yo a la derivada primera respecto de x la quisiera derivar respecto de x, es decir, obtener la derivada segunda de xx en un punto xy cualquiera del dominio de la función, ¿sí? Si yo no pudiera, como, a ver, yo les pongo esto, no pudiera, como en este caso, que aplicamos directamente la regla práctica, uno debería aplicar la definición, ¿no? ¿Cuál sería? Y bueno, la definición es el límite, ¿no? O sea, sería el límite para h tendiendo a 0, ¿de quién? ¿De quién? Y bueno, la función ahora que yo voy a derivar es la derivada primera respecto de x, ¿está bien? Entonces, sería la derivada respecto de x en un punto, vamos a ponerla así, ¿no? x0 y 0, menos la derivada primera
en un punto de coordenadas ¿cuál? Sería x0 y 0 ¿Eso más es una X o una Y, profe? una x, perdón, más el h0, ¿no? Todo sobre h. O sea, yo tendría que hacer directamente o sea, aplicar la definición, ¿no? O sea, esto sería, bueno, supongamos que esto es en x0 y 0, ¿no? O sea, esto sería... Profe, disculpe, Profe, ¿no es lo mismo al revés? ¿Cómo? La definición. El x0 más h primero, ¿El digamos, primero? me parece. Ay, sí, perdón. Ah, No, perdón. no, yo me asusté, profe, pensé que No, era el mismo está después. bien, está bien. Ay, perdón. Porque le cambiamos perdón, ¿eh? Sí. profe, es una consulta, ¿por qué en particular a esa función le estamos aplicando el límite? No es ¿O no? no le estamos, yo lo que les estoy mostrando es el Que se mecanismo, pudiera hacer así. el mecanismo que tendríamos que hacer si uno no pudiera calcular la derivada, perdón, la derivada segunda aplicando las reglas de derivación. Ah, ok, gracias. Es simplemente un ejemplo, digamos, sí, un ejemplo de cómo quedaría la expresión, ¿sí? Ahí sí, perdón chicos, muy bien, muy atentos. O sea, uno tendría que aplicar esta expresión, ¿está bien? Por ejemplo, para calcular una derivada segunda de una función aplicando la derivación, es decir, lo que tengo que poner en el incremento es justamente el valor de la función que estoy derivando, que es la derivada primera. Bueno, de forma análoga, uno podría, vamos a hacerlo así en forma correcta, respecto de i, entonces acá uno tendría que calcular el límite para h tendiendo a 0 de, ¿qué cosa? I, la f' de x en x0 y 0 más h ahora, menos f' de x en x0 y 0, todo sobre h. O sea, nada, simplemente aplicar esto sería, por ejemplo, en una función partida, si en general si uno tuviera una función partida, recuerdan que las derivadas primeras, en los puntos en donde justamente cambia la definición, no podemos aplicar la regla práctica, habría que aplicar la definición de derivada, y bueno, tendríamos que calcularlo de esta manera también para las derivadas sucesivas, ¿no? En el caso de que no se pudiera. Pero bueno, entonces justamente lo que vamos a hacer es enunciar el teorema. Hay un teoremita que se llama teorema de Schwartz, y justamente este teorema nos da unas ciertas hipótesis bajo las cuales justamente se cumple eso, la igualdad de las derivadas cruzadas. Entonces, dice el teorema que si nosotros tenemos una función definida en un dominio D, incluido en R2, una función escalar, y tenemos un punto A, supongamos, de coordenadas, justamente como dijimos, x0 y 0, interior al dominio D, entonces dice que si existen la derivada primera respecto de x, la derivada primera respecto de y la derivada segunda respecto de xy en un entorno punto A, y si esa f segunda de xy es continua en este punto A, entonces existe la f segunda de ix en el punto A, y es igual
a la f segunda de x y en el punto A. Este es el teorema. ¿Qué dice el teorema? Dice que si yo tengo una función en donde bueno, puedo calcular las derivadas primeras, y una de estas derivadas, por ejemplo la derivada segunda respecto de xy, y además si esa derivada es continua en un entorno del punto, entonces también existe la derivada cruzada de esa función y es igual a la derivada f segunda de xy. Entonces, bueno, este es el teorema, digamos, ¿no? Que en realidad, fíjense, tiene mucha aplicación teórica, este teorema, pero digamos que prácticamente es bastante complejo. O sea, digamos, no es muy sencillo, ¿sí? Aplicar este teorema. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, sí, uno calcula las derivadas primeras, calcula una de las derivadas segundas, pero para poder aplicar, una de las hipótesis de este teorema es que nosotros tendríamos que analizar y ver la continuidad de esta derivada. Imagínense el ejercicio que hicieron hoy, que hizo ahora casi al final, esa función partida que hizo Marina, esa función partida, ustedes, el ejercicio pedía calcular la continuidad de las derivadas parciales primeras. Fíjense que fue bastante complejo. Imagínense si ahora encima uno tuviera que calcular la expresión de la derivada segunda y además analizarle la continuidad. Bueno, es muy poco práctico. Entonces, en realidad lo que se utiliza, hay un corolario de este teorema, que dice lo siguiente. Dice que en realidad es lo que nosotros aplicamos porque es mucho más práctico. Ese corolario dice que si f pertenece, ahora yo esto se los escribo y después se los voy a explicar, ¿no? Si la función f pertenece a C2, entonces f segunda de ix en el punto A es igual a la f segunda de xy en el punto A. Es simplemente es el corolario de este teorema, que es lo que nosotros en realidad vamos a aplicar. Bien, ¿qué significa que pertenezca a C2? ¿Sí? ¿Qué significa que pertenezca a C2? C2 en general decimos que, bueno, C2, o sea que, digamos, F pertenece a C2 cuando las derivadas de las segundas de F son continuas. O sea, una función de clase C2 o que pertenezca a C2, ¿sí? Significa C2 en un determinado conjunto, ¿no? C2, espérate, vamos a poner así, C2 en D, decimos que son continuas en el dominio D, o en cualquier conjunto, ¿no? Y si decimos que F pertenece a C sub K en un dominio D, quiere decir que F tiene derivadas de orden K continuas en ese conjunto D. Profe, una pregunta. ¿Qué dice Sí. en general dos puntos? En general, decimos que F pertenece a C2 en D cuando las derivadas segundas, porque acá hay un 2,
son continuas. Y en general, una función es C sub k, se dice que es de clase C sub k, o directamente es C sub k en un dominio D, cuando las derivadas de orden k son continuas en D. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, nada, la función que nosotros vimos, la función que nosotros vimos acá en el ejemplo, ¿sí? Fíjense que esta función es una función polinómica. Si nosotros calculamos las derivadas parciales primeras, siguen siendo polinómicos y polinómicos y exponencial, ¿no? Entonces fíjense que todas estas derivadas segundas, ¿sí?, es una combinación lineal de funciones que son continuas, porque tanto las polinómicas como el producto de un polinomio por una exponencial, todas estas siguen siendo funciones continuas, ¿sí? Entonces, podemos decir que esta función dada, pertenece a C2, ¿está bien? Por lo tanto, quiere decir que la derivada cruzada respecto de xy es igual a la derivada cruzada respecto de, y x. Esa sería la... Y fíjense que esto es mucho más sencillo de aplicar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, todas las funciones, qué sé yo, las funciones polinómicas, funciones exponenciales, funciones seno de x, coseno de x, ¿qué más? Seno de x, coseno de x, la función, no sé, valor absoluto. Entonces, todas estas son funciones continuas en sus dominios. Por lo tanto, podemos aplicar, ¿sí?, como yo les dije recién, ¿no? Digo, si uno tiene una función f de xy, igual a x cuadrado más e a la x por y, como vimos antes, más el seno de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Fíjense que esta es una combinación lineal de funciones polinómicas, exponenciales y del tipo seno, entonces f pertenece a C2, ¿está bien? ¿En dónde? Y en todo R2, porque el dominio de esta función es R2, ¿está bien? Entonces, quiere decir que por el teorema de Schwartz, ¿no? Yo sé que en este caso, si yo calculara las derivadas segundas cruzadas, serían iguales en cualquier xy del dominio de esa función, o sea, en cualquier punto de R2. Entonces, simplemente yo ya puedo calcular eso. Entonces, si a mí me piden calcular las derivadas segundas, que en realidad toda función de dos variables independientes tiene 4 derivadas segundas, no hace falta que calcule las 4, sino que puedo calcular directamente 3, ¿está bien? Bueno, y digamos que hay como una extensión de hay una extensión de este teoremita, porque fíjense que eso también podría aplicarse para las derivadas sucesivas, ¿no? Y esa extensión sería lo siguiente. Digo, que si una función f pertenece a C sub k, en un entorno de un punto, lo vamos a referir en particular a un punto interior al dominio, decimos que los valores de las derivadas sucesivas de orden k solo dependen
de la cantidad de veces que se derive respecto de cada, vamos a poner así, de cada variable sin importar el orden en que se derive, sin importar el orden en el que se derive, ¿está bien? Entonces, bueno, esta sería el enunciado, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que habíamos visto nosotros, ¿no? De una función de dos variables independientes, dijimos que uno podía encontrar la derivada primera respecto de x y la derivada primera respecto de y. Que uno, a partir de esto, podía calcular la derivada segunda de xx y la derivada segunda de xy. Y lo mismo acá, la derivada segunda de ix y la derivada segunda de ii. Acá, bueno, justamente nosotros dijimos que si se cumple que la función pertenece a C2, esto sería, si f pertenece a C2, entonces estas dos derivadas son iguales. Ahora bien, por otro lado, uno podría calcular la derivada segunda de xxx, perdón, la derivada tercera, o la derivada tercera de xxy. De acá podríamos encontrar la derivada tercera de x y x, o la derivada tercera de x y y. De esta podríamos sacar la derivada tercera de i xx, o la derivada tercera de i xy. Y acá, perdón, ¿no? Pero bueno, esto sería la derivada tercera de i x, y además la derivada tercera de i y. O sea, tendríamos 8, ¿no? 8 derivadas terceras. Ahora bien, si nosotros sabemos que esta función pertenece a C3, si esta función pertenece a C3, o sea, tiene derivadas parciales terceras continuas, podemos asegurar que hay algunas cuantas acá que son iguales, ¿sí? ¿Cuáles serían iguales? A ver qué les parece. Una que sería igual entre sí sería la de IIX con la de XXY, sería así. Claro, a ver, fíjense, vamos a tomar esta, supongamos yo tengo esta. La de XXX no es igual a ninguna, porque ahí derivo 3 veces respecto de X, y bueno, no hay forma de permutar, pero supongamos esta, ¿no? La de XXY en realidad sería igual a ¿cuál? A las que tienen dos X también en la Claro, derivada. a la que tiene Mm. X y X, ¿está bien? O a la que tiene, ¿dónde estoy? Acá, la que tiene I, X, X. ¿Se entiende? Todas esas tres serían iguales. ¿Y qué otras serían iguales? Básicamente todas las que tengan las mismas letras abajo. Exactamente. Las que tengan la misma cantidad, o sea, fíjense, en las derivadas terceras yo derivo 3 veces. Entonces, lo que importa, que es lo que dice acá, es, solo dependen de la cantidad de veces que se derive respecto de cada variable, y no el orden en que se deriva. Entonces, fíjense, en estas que yo marqué con globitos, yo derivo 2 veces respecto de x y 1 vez respecto de y. Y no importa el orden, ¿no? O sea, no importa si yo derivo xxy o xyx, o sea, no importa el orden en que lo haga, sino la cantidad de veces que derive respecto de cada variable. Y bueno, por ejemplo, entonces nos quedaría que esta
la de x y es igual a la de y, xy, y es igual a la de y x, porque en esas yo derivé 2 veces respecto de y una vez respecto de x. ¿Está bien? Entonces, nada, si yo tuviera que calcular todas las derivadas terceras, en definitiva tengo 1, 2, 3 y 4 derivadas para hacer, ¿no? Porque las otras resultan iguales. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Ok. Sí, sí. Bueno, entonces, nada, no hay mucha ciencia a partir de eso. Bueno, listo, entonces con esto ya, digamos que terminamos con este tema de derivadas sucesivas, y bueno, hay algún par de ejercicios que se pueden hacer ya de la guía. Y bueno, entonces voy a hacer muy rapidito, así muy rápido, un ejercicio que sería el siguiente. Sea f de xy, nosotros igual creo que algo ya habíamos trabajado, lo voy a hacer rapidito, pero es más que nada para mostrarles algo particular que pasa en este ejercicio. Si nosotros tenemos esta función, que ya la trabajamos a esta función, ¿sí? Entonces vamos a analizar la continuidad y derivabilidad de f en el 0, 0. Vamos a hacerlo rapidito, porque quiero empezar con lo otro, pero bueno, entonces, fíjense, vamos a analizar primero la continuidad de f en el 0, 0, ¿no? Entonces, para analizar la continuidad, bueno, de paso vamos repasando un poquito, aunque ya hicieron bastante de eso. Digo, yo necesito ver cuánto vale f de 0, 0, f de 0, 0, obviamente es 0, y qué pasaría con el límite. De esa función f de xy. Bueno, esto sería, digamos, límite para xy tendiendo al 0, 0 de la función x por y cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta. Bueno, ¿cuánto da ese límite? En principio, Indeterminado 0, claro, 0, en 0. principio da 0 sobre 0. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que intentar hacer ¿qué cosa? Para resolver este límite. Encararlo por una recta. ¿Cómo? ¿Por todo Claro, común? podríamos hacer por rectas. A ver, ¿quién lo hace rapidito? ¿Quién lo hace? A ver, háganlo. ¿Qué pasa si yo tomo con una recta? Yo, bueno, vamos a hacer radial, tomo límite radial, o sea, voy a tomar igual a mx, ¿no? O sea, voy a tomar... ¿No es más fácil hacer un 0 por acotado? No, ojo, porque acá tengo x cuadrados más y a la cuarta, ¿eh? Ojo con eso. No, Te no. quedaría 1 sobre 1 más x, ¿puede ser? A ver, si yo tomo x tendiendo a 0 para todos los pares igual a mx, ¿no? Entonces me va a quedar x por y cuadrado, que es m cuadrado x cuadrado sobre x cuadrado más m cuarta x a la cuarta. Entonces esto sería límite para x tendiendo a 0. Fíjense que yo tengo en el numerador x cubo, y en el denominador puedo sacar x cuadrado, factor común de 1 más m cuarta x cuadrado, y esto ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Ese límite.
Cuando x tiende a 0, ¿qué pasa? El numerador, o sea, antes de que x tienda a 0, yo puedo cancelar esto con esto, me queda x, y cuando x tiende a 0, todo este límite, ¿cuánto me da? 0. 0, ¿no? Porque el numerador es 0 y el denominador es 1, ¿no? Porque cuando x tiende a 0, entonces 0 sobre 1 es 0. Bueno, ¿puedo afirmar que el límite existe? Sí, creo que sí. No, habría que hacer más límites por más Claro, curvas para fíjense probarlo. que esto es solamente una curva, un conjunto de curvas que me da 0, pero no es todo, ¿sí? Entonces yo tendría que probar, este límite ya lo habíamos hecho, pero bueno, no importa. Supongamos que yo tomo, no me alcanza, esos límites radiales, recuerden que no alcanzan para afirmar la existencia del límite, ¿no? Supongamos que yo tomo un límite x igual a por i al cuadrado. O sea, tomo parábolas, parábolas de eje y. Entonces me va a quedar x por i x por i cuadrado sería a por i cuadrado por i cuadrado sobre, acá en el denominador teníamos x cuadrado, o sea, me va a quedar a cuadrado i a la cuarta más i a la cuarta. Entonces, fíjense que acá esto, si yo saco en el numerador y tengo i a la cuarta por a sobre, en el denominador i a la cuarta factor común de a cuadrado más 1, esto se cancela con esto, y este límite, ¿cuánto me queda? Me queda a sobre a cuadrado más 1. ¿Está bien? Con lo cual, ¿qué puedo afirmar ahora sí? ¿El límite Que no no existe? Que no existe L. ¿Está bien? Entonces, como no existe L, quiere decir que F no es continua en el 0, 0. Bien, ya lo habíamos hecho, pero bueno. Y ahora lo que vamos a estudiar es la derivabilidad. La derivabilidad, que significa, vamos a ver si existen las derivadas direccionales a partir del 0, 0 en esta función. Entonces, lo que yo voy a calcular es la derivada de f respecto de cualquier versor b a partir del 0, 0. ¿Sí? Recordemos que ese versor b, supongamos que tiene componentes, qué sé yo, a y b. Como es un versor, resulta que a cuadrado más b cuadrado va a ser 1, ¿no? Porque tiene norma 1 el versor. Bien, entonces calculemos la derivada direccional, que esta estuvieron calculando, o hicieron ejemplos con Dora, ¿no? La clase pasada de derivadas direccionales. ¿Cómo calculaba una derivada direccional? Bueno, digo, tengo que hacer el cociente incremental ¿entre quién? Entre la función en el 0, 0 más h por AB, ¿no? O sea, me incremento en la dirección del versor, ¿no? Bueno, y esto le tengo que restar la función en el origen. Bueno, esto es todo sobre h, en particular, para nuestra función, esto ¿cuánto va a valer? Era la función, a ver, esperen que se las ponemos, la pongo acá, para que la tengamos a mano. ¿Se ve? No, ahí. Ah, bueno, no sé si me va a dar todo el papel. Ahí sí, ahí se ve. Ahí y acá. Ahí va. Entonces es la función x, acá, bueno, obviamente acá fíjense que esto directamente nos va a quedar HA, HB, ¿no? Entonces nos va a quedar h por a por h cuadrado b cuadrado sobre, y acá nos va a quedar h cuadrado por a cuadrado más h a la cuarta por b a la cuarta. Bueno, menos 0 sobre h. Esto sí ya lo saco.
Bien, entonces esto nos va a dar directamente límite para h tendiendo a 0 de... Bueno, y acá fíjense, tenemos en el numerador nos va a quedar h cubo por a por b cuadrado, y en el denominador, fíjense, acá voy a sacar h cuadrado, que con este h me va a quedar h cubo, factor común de a cuadrado más h cuadrado por b a la cuarta. Bueno, cancelo, ¿sí? Profe, Sí, ¿por qué le quedó h cubo abajo? ¿No debería ser h cuadrado? El A debería tener un sobre H. Claro. ¿cómo Si sacás sabes? H cubo, el A cuadrado debería ser sobre H, ¿no? Y el otro h te debería quedar h solo. Porque si no, nunca te va a quedar H cuadrado cuando No, multipliques porque por estaba H cubo. dividiendo por h. Está dividido por h, o sea, acá en realidad esto podría ser un paso Claro, anterior. tenías el h El h multiplicando. de este cociente. ¿Está bien, chicos? ¿Eso lo vieron? ¿Sí? Sí, ahí lo vi yo. Ok. Ah, perfecto, está bien. Porque esto en realidad te quedaría así. HA, h No, cuadrado, te queda H por H cuadrado, te del factor quedaría común. h por h cuadrado por a cuadrado más h cuarta b a la cuarta. Esto es lo mismo que esto. Y ahí en este saco h cuadrado, factor común, me queda h cubo. ¿Está bien? Sí. Profe, yo no veo por qué en el denominador sacan h cubo con factor común. Porque acá tengo un h que es este. Y este, a ver chicos, cuando uno tiene, Claro, porque ya aplicaste la división, claro, era eso. ¿está bien? Cuando uno tiene un cociente de fracciones, ¿sí? Si yo tengo, no sé, a sobre b dividido c sobre d, ¿no? Es un cociente de fracciones, ¿esto cómo me queda? Me queda a por d sobre b por c, Sí, sí. ¿sí? ¿Sí, chicos? O Sí, sea, profe. Sí, profe, sí. que acá tuvieron h sobre 1, ¿no? Bien, bueno, entonces esto, acá nos queda límite para h tendiendo a 0 de, fíjense, ¿qué es lo que sucede acá? O bueno, directamente lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cuánto me quedaría esto? Este cociente. Esto me quedaría a por b cuadrado sobre a al cuadrado, ¿no? Porque este h se hace 0. Y esto en realidad sería igual a ¿quién? Bueno, acá yo podría cancelar y me quedaría b cuadrado sobre a, siempre y cuando el a sea distinto de 0, ¿no? Porque si no, no puedo simplificar, ¿no? ¿Sí Sí. o no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tendría que analizar ahora qué pasa si a es igual a 0, ¿no? Si a es igual a 0, significa que el versor b que estoy utilizando es el versor 0, porque a era la primer componente, ¿no? del vector. Estoy calculando el vector 0, y bueno, la segunda componente, el b, tendría que valer 1. ¿No? Entonces, esto lo analizo aparte, ¿no? Digo, si yo calculo la derivada respecto de ese versor b, en el 0, 0, este vector, ¿no? Entonces esto me queda límite para h tendiendo a 0 de f en 0, 0 más h por el 0, 1 menos f en 0, 0 todo sobre h. Esto sería límite para h tendiendo a 0 de, la función sería directamente evaluada en el 0h, ¿no? Pero la función en el 0h, fíjense, recuerden que la función era esta, ¿sí? Si yo evalúo en 0h, ¿cuánto me queda la función?
tengo que reemplazar en esta expresión, porque el 0h es distinto del 0, 0, ¿no? Entonces, en el 0h, ¿cuánto me quedaría? 0. 0, ¿no? Porque me quedaría Cero. 0 sobre h a la cuarta, que es 0. ¿no? Entonces directamente esto es 0 menos 0 sobre h, que es 0. O sea, también existe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la derivada de f respecto de b en el 0, 0, o sea, respecto de cualquier b, va a valer b cuadrado sobre a, si el AB, o sea, si el versor es distinto del 0, 1, y vamos a escribirlo así, y vale 0 si el AB es igual al 0, 1. ¿Sí? Perdón, ahí se los pongo bien. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que F es derivable en el 0, 0. ¿Por qué? Porque existe la derivada direccional, o sea, esto es así, ¿no? Yo tengo el dominio, estoy en este punto, si yo, supongamos que estos son todos, es un círculo de radio 1, ¿m? O sea, para cualquier dirección que yo me mueva, ¿m? A partir del 0, 0, ¿m? Va a existir la derivada direccional. ¿m? Por lo tanto, podemos decir que la función es derivable, esta función. ¿Sí? Bueno, es simplemente un ejercicio. Es un ejercicio para que ustedes ahora me digan lo siguiente. Fíjense, nosotros tenemos una función que, ¿qué le pasó a esta función? Esta función resultó ser no continua y resultó ser ¿cómo? Resultó ser derivable. ¿Estará bien lo que yo hice? ¿Está bien? ¿O no Y está no, bien? si no es ¿O les- continua, no, no Porque puede ser solo- o les- derivable. ¿O les llama la atención? Sí, les está llamando la atención, ¿no es cierto? Sí. Sí, Un poco. un poco. Bueno, puede ser que la profesora se haya equivocado, puede ser que la profesora haya calculado mal la continuidad o haya Profe, calculado... una pregunta. Sí, sí. Pero no puede ser que sea continua, no, que no sea continua y sea derivable. Ah, muy bien, ahí está. Esto es lo que yo... Porque me acuerdo del CBC que a veces no era continua, pero sí era derivable. Exactamente. Bueno, ahí se les está produciendo un cortocircuito y ni está mal lo que les enseñaron en el CBC, no está mal, y tampoco está mal lo que hizo la profesora recién. ¿Por qué? Porque justamente yo hasta ahora siempre, vieron que siempre hago referencia y digamos, hacemos como una extensión para funciones de varias variables de todo lo que ustedes vieron en análisis 1. Vieron que siempre vamos haciendo el paralelismo, ¿no? Y que decimos, bueno, así como vieron en análisis 1, bueno, en este punto que acabamos de ver, es donde hay justamente, o se produce justamente una diferencia fundamental entre las funciones de una variable, funciones escalares de una variable y funciones escalares de varias variables. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo funciones de una variable independiente, resulta que la derivabilidad implica la continuidad, que es lo que ustedes vieron en análisis 1 y que es correcto, ¿está bien? Por lo tanto, si no es continua, no es derivable. Eso. Ahora, justamente, la diferencia, esta es la gran diferencia, con las funciones escalares, siendo n mayor que 1, ahora la derivabilidad no va a ser suficiente para afirmar la continuidad, sino que, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Lo que vamos a necesitar es analizar la diferenciabilidad. Esta
diferenciabilidad ahora nos va a habilitar a decir la continuidad. O sea, hay que dar un pasito un poco más grande, y no simplemente analizar la diferenciabilidad, perdón, la derivabilidad para poder asegurar la continuidad de funciones, ¿sí? Así que ojo con esto, esta es la gran diferencia que hay con funciones de varias variables. Vamos a ver que para poder afirmar la continuidad vamos a tener que afirmar la diferenciabilidad de una función. Bien, entonces ahora vamos a entrar en ese tema, igual vamos a hacer primero un repaso para funciones de una variable, pero vamos a recordar un repaso, vamos a hacer de algunas cositas que ustedes vieron en análisis 1, en el CBC, que las vamos a necesitar ahora, y que yo las voy a mencionar, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Y se refiere más que nada a las transformaciones lineales. Esto es antes de empezar a definir la diferenciabilidad, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan, ¿no? Si yo tengo, supongamos que llamo L a una transformación de Rn en Rm, entonces decimos que L es una, yo le voy a escribir así, TL, transformación lineal, si se cumple lo siguiente. Si se cumple que L de K por X es igual a K por L de X, y que L de X más Y es igual a L de X más L de Y. ¿Se acuerdan eso, no? Chicos, ¿lo vieron eso? Obviamente acá, ¿no? Para todo X perteneciente a Rn y para X e Y pertenecientes a Rn. O en realidad también podríamos decir que L de, supongamos, alfa X más beta por Y es igual a alfa por L de X más beta por L de Y, ¿no? ¿Está bien eso? ¿Se acuerdan, no, chicos, de transformación? ¿Eso lo vieron? Sí, sí. Sí, bien. Y toda transformación lineal podía representarse en forma matricial. Si uno elige describir a la transformación lineal en forma matricial, a uno le queda que esa función L de X, ¿sí? Esta imagen estaría representado por una matriz, ¿sí? Que pertenece a las matrices reales de M por 1, ¿no? Se escribe como una matriz M multiplicada por el vector X, ¿no? Este vector X es un vector columna, perteneciente a las matrices reales de N por 1. Entonces, esta matriz, es la matriz de la transformación, es una matriz que pertenece a las matrices reales de M, de M por N, ¿no? De manera que uno podría, obviamente, multiplicar, ¿no? M por N, y multiplico a una matriz de N por 1, obviamente me queda otra matriz de M por 1. Entonces, esa matriz M, ¿sí? Es la matriz de la transformación lineal, ¿no? Que pertenece, como dijimos, a una matriz, digamos, de M por N. Por ejemplo, qué sé yo, si yo tuviera una transformación lineal, qué sé yo, L de X y Z, igual a, no sé, 3X más Y, 2X, qué sé yo, X menos Y, ¿sí? Entonces fíjense que esta L, ¿sí? Es una transformación lineal que va ¿de dónde? Que va de R2 a R3, ¿sí? Bueno, habría que
habría que verificar, ¿sí? Estas dos condiciones. Entonces, bueno, esta es una transformación lineal. ¿Y cuál sería la matriz? ¿Sí? La matriz, o cómo podría escribir esto en forma de vector. Bueno, podría escribir, qué sé yo, supongamos que esto lo llamamos L1, L2 y L3, entonces la matriz columna L1, L2 y L3, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a una matriz, que va a estar acá, multiplicada por el vector XY. Y esta matriz es una matriz que va a pertenecer a las matrices reales ¿de qué dimensión? Bueno, esta 3 por 2. de 3 por 2, exactamente. ¿Y cuál sería esta matriz? La matriz de los coeficientes, ¿no? De las imágenes, ¿no? O sea, esto sería la 3, L1X. 1, 2, 0, 1, menos 1. Tengo una pregunta. Sí, Ahí estaría además el Z a la izquierda, ¿no? Porque pusiste ¿cómo? L de X y Z. Perdón, L de X, sí, perdón. Sí, no sé por qué puse Z, perdón. Iba a poner, en realidad después me quedó todo en función de X. Sí, perdón. L de X. Entonces multiplico primera fila por esta columna, tengo la primer componente L1, segunda fila por la matriz, por esta matriz me queda la segunda componente, y tercera fila por la componente me queda la tercer componente de la imagen. Y esta sería la matriz M, que es la matriz de la transformación lineal. Bueno, nada, esto es un repasito simplemente, y ahora sí vamos a entrar o sea, en particular a hablar sobre diferenciabilidad. Y primero vamos a ver cuál sería el concepto en funciones de las que ustedes vieron el año pasado, en funciones de una variable. O sea, vamos a ver un poquitito, vamos a recordar, o tal vez más que recordar es verlo de una forma diferente, porque capaz que no vieron precisamente el nombre diferenciabilidad, porque justamente en funciones de una variable, la diferenciabilidad se asocia a la derivabilidad. Son conceptos coincidentes, cosa que ya no va a pasar luego en funciones de varias variables. Entonces, vamos a hacer primero un esquemita para mostrarles qué es lo que pasaba en estas funciones de una variable, ¿sí? Supongamos que yo tengo esto, esta es la imagen, sí, la imagen de F. Supongamos que yo tengo, vamos a tomar así, un punto A, supongamos que este es un A más H, entonces, bueno, ahora justo ahí me quedó, bueno, esto sería F de A, y supongamos que esto es F de A más H, o sea, cuando estoy parada acá, tengo esta imagen sobre la función, más que la imagen, este sería el gráfico, ¿no? El gráfico de F. Cuando me corro una distancia h, paso a un punto de coordenadas a más h, y su imagen sobre la función es esa. Y resulta que cuando uno habla de funciones diferenciables,
La diferenciabilidad equivale en análisis 1 al concepto de derivabilidad. Si la función es derivable, si tiene una derivada, yo puedo trazar justamente una recta tangente, que vamos a llamar R sub 0, ¿sí? En donde, bueno, esa R sub 0 tiene una ecuación que podría ser la siguiente, ¿no? I menos f en A igual a ¿quién? A la pendiente de la recta tangente, eso ya lo habíamos visto el otro día, por x menos a. Esta sería la ecuación, ¿sí? De la recta esta R sub 0 que pasa por este punto de coordenadas A, F de A. Y entonces vamos a analizar lo siguiente, vamos a ver una cosita, ¿no? Fíjense, cuando, justamente, ¿no? Cuando uno pasa del punto A al punto A más H, donde siempre este punto es un punto de un entorno, ¿no? Del punto A, resulta que, como dijimos hace un ratito, se produce sobre la función, ¿sí? un incremento, ¿no? Un delta F, ¿sí? Un delta F. Hay una variación de la función, ¿sí? Entonces, todo este segmento menos este cachito me da esta diferencia que es el delta F. Pero, fíjense, si yo miro a la recta tangente, ¿sí? Acá en el punto A, F de A, la gráfica de la función es coincidente con la recta, ¿está bien? O sea, la imagen sobre la función coincide con la imagen de la recta tangente. Pero obviamente cuando yo me corro, la imagen de este punto sobre la recta tangente obviamente varía, y justamente se produce esto, que es una variación, que es la variación de... ¿sí? ¿Alguien habló? No sé. Bueno, esto sería lo que se llama el diferencial de la función. Diferencial de la función. O sea, esta diferencia sobre la recta tangente es lo que se llama el diferencial de la función A. Esto sería diferencial de la función. Y este es el incremento de la función. Bueno, entonces, en análisis 1 decíamos que f es diferenciable en x igual a... Sí. No sé si soy el único, pero noto que se te está trabando un poquitito. Se me está trabando. Debe ser por la conexión. ¿No podría subir un segundo de nuevo? Sí, iba a decir lo mismo, a mí también se me cortó. ¿Se cortó? Bueno, ahí va. Ahí les pongo Desde la... el que se vea bien. ¿Ahí? ¿Ahí se ve, chicos? Oh. Sí, sí, ahí se ve. Ok, ok. Pensé que A ver. se había Y cortado. ahora, Y desde la ahora, llave que pusiste abajo. ahí. Ahí. ¿Sí se ve? Genial, muchas gracias. Bueno. Bien, entonces, les repito, esta es la ecuación de la recta, ¿no? I menos f de A igual a f', la derivada, la pendiente de la recta tangente, por x menos A. Y ahora entonces, en análisis 1, uno decía, o uno puede decir que una función f es diferenciable en un punto x igual a A perteneciente al dominio de la función, si, un punto interior, si el incremento delta f de la función es igual al diferencial de la función más un épsilon, más un infinitésimo, ¿no? O sea, ese épsilon verifica que el límite para h tendiendo a 0 de épsilon
incluso yo le voy a poner así, epsilon de h, ahora vamos a ver por qué, sobre h igual a 0. O sea, en esta expresión aparece un epsilon, ahora se los voy a marcar, y la condición es que justamente ese epsilon sea un infinitésimo para h tendiendo a 0. Esto en realidad también uno lo puede escribir así, como que la diferencia entre el incremento y el diferencial es exactamente un infinitésimo. Y eso lo vamos a ver acá en el grafiquito, ¿sí? Fíjense, si yo considero esta altura, o sea, esto es el delta f, es el incremento de la función. Y por O sea, otro si es- lado, ¿se volvió a Perdón. cortar? No, te quería No. acotar algo, pero si estás explicando. Dale, sí, decime. O sea que si es un infinitésimo la diferencia, significaría que están muy cerca. Exactamente, que están muy pegaditos, ¿sí? Fíjense, ¿qué sería hacer la diferencia de esta diferencia? Delta F menos el diferencial de F. Sería a este segmento restarle este que está acá, ¿sí? O sea, ese epsilon sería ese que está ahí, ¿está bien? Pero justamente esa diferencia, lo que me dice acá, esto que está acá, es que tiende a 0 a medida que h tiende a 0. Y fíjense que eso lo veríamos incluso acá, porque fíjense, si yo en vez de tomar este h, ¿sí? Tomo un h más chico, ¿sí? Supongamos que yo tomara este h, entonces, ¿qué pasaría? Fíjense que ahora, digamos, este es el delta, este es el diferencial, y ahora el epsilon sería ese cachito que está ahí, ¿está bien? Y a medida, obviamente, bueno, ahí ya en el dibujo este mío se confunde, pero bueno, creo que se entiende la idea, ¿no? Que a medida que yo tomo que el h, o sea, que el incremento es más chico, o sea, tiende a 0, justamente esta diferencia tiene que hacerse también más pequeña, ¿sí? O sea, la diferencia entre el incremento y el diferencial es una función que tiende a 0, y además, no solo que tiende a 0, sino que tiende más rápido a 0 que el h, ¿no? Porque fíjense que este es un infinitésimo, un cociente de infinitesimos, que para que sea 0, el numerador tiene que tender a 0 más rápido que el denominador. Eso es por propiedades de límite, ¿no? Y bueno, y prácticamente, o sea, geométricamente, en realidad, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, es como la conclusión, digamos, la consecuencia geométrica, en funciones de una variable, significa más o menos lo siguiente, que si yo estoy parado en un punto del entorno muy cercano al punto que estoy considerando, en una función diferenciable, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, el gráfico de la función prácticamente coincide ¿con quién? Prácticamente coincide con la recta tangente. Es decir, que en puntos muy cercanos al entorno del punto, en una función diferenciable, yo puedo prácticamente reemplazar al gráfico de la función justamente por su recta tangente. O lo que, bueno, también a veces se dice es que la recta tangente es una muy buena aproximación de la función en el entorno del punto. Y eso le pasa solamente a las funciones que son diferenciables. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos esto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Bien, a veces, bueno, esto que está escrito acá, a veces lo podemos escribir así, o esto mejor dicho, el incremento delta F es F en A más H menos F en A igual a ¿quién? Fíjense que este diferencial de F
¿m? Que es lo que yo les puse acá, es igual a ¿quién? Es f' en a por x menos a, más, bueno, un epsilon ahí, que depende de h. ¿M? O sea, esto sería la definición, bueno, con límite para h tendiendo a 0 de epsilon de h sobre h igual a 0. ¿Sí? O sea, esta sería la definición de una función diferencial. ¿Sí? Cuando el incremento puede expresarse como el diferencial más un infinitésimo, en donde ese infinitésimo cumple esta condición. Bien, bueno, entonces, listo, ahora ya vamos a pasar a funciones. Profe, no llegué a copiar justo. Ay, la perdón, última. perdón. No, tranqui. Ahí está, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, sí, ahora ya pasar a funciones de varias variables. Entonces, sea f una función de Rn en Rm. Entonces decimos que se dice que f es diferenciable en A, que es un punto interior de B, sí, sí, para todo A más H perteneciente a un entorno de A, se puede escribir o se puede expresar que f de A más H menos f en A es igual a L de H más un mu de H por la norma de H. Con, o bueno, siendo L de H una transformación lineal y justamente siendo que se cumple que el límite para h tendiendo a 0 de mu de h es igual a 0. Entonces, esta sería la definición. Profe, disculpa, ¿qué dice después del límite de h tendiendo a 0? ¿Esa letra qué es? Mu, esta mu es la Ah, mu, misma que, ok. sí, es la misma que estaba ahí. Entonces, bueno, obviamente, ¿no? Acá tendríamos que ver que tanto A como A más H son puntos de un entorno de A, o sea que pertenecen a Rn, ¿no? Y en cambio las imágenes f de A y f de A más H, y también L de H, y también mu de H, eso para que lo vean en la función, esto pertenecen a Rm porque son las imágenes, ¿no? Y entonces justamente esa L de H es una función que va a estar definida de Rn en Rm. ¿Sí? Bueno, esta es una, en realidad, si ustedes miran, no sé, pero bueno, si llegaran a mirar o consultar distintas bibliografías de cálculo numérico, cálculo de varias variables, van a encontrar, o puede ser que encuentren, según el tipo de bibliografía que encuentren, van a encontrar
en realidad la definición es la misma, pero a veces está escrita un poco diferente, ¿está bien? En alguna otra bibliografía, por ejemplo, puede ser que encuentren lo siguiente, que digan que f es diferenciable en A cuando, y en vez de escribir todo esto que yo escribí ahí, directamente escriban límite para h tendiendo a 0 de f de A más h, menos f en A, menos L de h, sobre la norma de h, igual a 0. Esa sería otra forma de expresarlo. En realidad, ¿esto de dónde sale? Esto sale de esta condición, ¿sí? Fíjense que si en esta expresión que está acá, yo despejo mu de h, mu de h, ¿quién es? Es f de A más h menos f de A menos L dividido la norma. Esta condición es la que tiene que cumplirse, o este límite es el que tiene que cumplirse, que sea 0 para que la función sea diferenciable. Recuerden que estas f son vectores, ¿no? Por lo tanto, también a veces hay otra denominación, hay otra forma de expresarlo, es que en realidad si el límite de una función vectorial tiene que ser nula, en realidad esto también equivale a que la norma de esta función, que es una resta de vectores, tiene que ser 0, ¿no? Ojo que sería este 0, pertenece a los reales, ¿no? En cambio esto pertenece a un Rn, ¿no? O sea, si bien yo escribo 0, este 0 no es el mismo que este, ¿no? Porque este pertenece a Rm, y esto, al ser la norma, es un escalar, ¿no? Pero bueno, no importa, en realidad nosotros vamos a usar, en realidad ni siquiera vamos a usar, yo solamente les voy a dar un ejemplo para hacer la diferenciabilidad aplicando la definición, después la diferenciabilidad ya vamos a ver, y eso lo vamos a ver la clase que viene, lo vamos a calcular todo aplicando reglas, o sea, algunos teoremitas que vamos a ver o que vamos a enunciar. Bueno, entonces, el tema es el siguiente, y es lo que vamos a ver ahora, es, vamos a hablar un poquito de esta transformación, esa LDH, ¿no? Esa LDH, dijimos que es una transformación lineal que va a ir de Rn en Rm. Y como vimos hace un ratito, en el repaso, ¿sí? Esta transformación lineal la podríamos expresar en forma matricialmente, a través de ¿quién? Del producto, ¿sí? De una matriz, que es la matriz de la transformación, multiplicada por justamente el vector h, ¿no? O la matriz h. Bien, esta M, esta matriz, que es la matriz de la transformación, que tiene un nombre particular que ya se lo vamos a dar, que se llama matriz jacobiana de F, que normalmente bueno, a veces se denomina con la letra J, J de jacobiana, de F de XY. A veces también en alguna bibliografía va a ser la matriz D, la matriz D de F, también matriz jacobiana, creo que no hay otra nomenclatura, J o D de grande. A veces a mí me gusta llamarla con J, porque muchas veces el D lo usamos para el dominio, entonces para, bueno, que no confundirse, yo generalmente la voy a denotar con la J. Y entonces resulta que cada uno de los elementos A sub I J
O sea, cómo va a estar conformada esa matriz jacobiana. Ahora les voy a contar. Resulta que cada uno de los elementos A sub I j de esta matriz se van a calcular, o se va a calcular como la derivada de la componente F sub I respecto de cada una de las variables X sub J. Esto parece medio complicado, pero ahora lo vamos a traducir y van a ver que no es tan complejo, donde justamente I ese subíndice I va a variar desde 1 hasta M, y el J va a variar desde 1 hasta M. ¿Está bien? O sea, fíjense, vamos a hacer así, digamos que LDH, la transformación LDH, ¿sí? Va a tener una componente F sub 1, voy a llamar F sub 1 o L sub 1, F le puse ahí, ¿no? Digamos que esto sería X1, X2, Xn. Después va a tener una segunda componente, X1, X2, Xn, y así hasta tener la última componente, X1, X2, Xn. Esa sería la transformación. Entonces, la matriz jacobiana de F, ¿sí? En un punto X y cualquiera, que es esa matriz M que yo había llamado, ¿cómo la voy a formar? Bueno, esta matriz dijimos que va a ser una matriz de M, o sea, M filas por N columnas. Esta va a ser una matriz que pertenece a las matrices reales de M por N. Entonces, ¿qué componentes va a tener o cómo va a estar armada? Y bueno, fíjense, este primer elemento, que es el A11, vamos a escribirlo acá, ¿no? El A11 debería ser igual a ¿quién? Debería ser igual a la derivada de F1 respecto de X1. ¿No? Entonces lo ponemos acá. Esto sería la derivada de F1, o sea, de la primer componente, respecto de X1, o sea, de la primer variable. Este elemento que está acá sería el A12, o sea, sería la derivada de F1 respecto de X2, ¿está bien? Entonces esto sería derivada de F1 respecto de X2. ¿Sí? Y acá voy a tener, en toda esta primera fila son los elementos A1, 1, A1, 2, el último elemento de esta fila sería el A1n, o sea que esto sería derivada de F1 respecto de ¿quién? Respecto de Xn. ¿Me van siguiendo, chicos? Ahora igual vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Bien, ¿qué pasaría acá ahora? Este elemento es el elemento A21, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál sería cómo obtendría yo ese? La derivada de la segunda función sobre en Claro, relación a x1. exactamente, sería la derivada de F2 respecto de X1. ¿Está bien? Después esta sería la derivada de F2 respecto de X2, y así, bueno, tendría un montón de columnas hasta que el último elemento de esta segunda fila sería la derivada de F2 respecto de Xn. Bueno, y después acá tendría un montón de filas hasta que la última fila, este último elemento de acá, o este primer elemento de esta última fila sería el AN1, ¿no? O sea que esto sería la derivada de Fn, perdón, la derivada de Fm respecto de X1. Después acá tendría la derivada de Fm, que sería la última componente, respecto de X2. Y así
siguiendo hasta que el último elemento sería la derivada de fm respecto de xn. Entonces, de esta manera es como armamos, ¿sí?, esta matriz jacobiana de la función. Entonces, por ejemplo, digamos, sea f, supongamos que yo tengo una función vectorial, f, no sé, 3x cuadrado menos y, x cubo menos y, o x por y, ¿no? O sea, fíjense, esta función, vamos a ponerle la rayita, ¿sí?, es una función vectorial que va de R2 a R3. Entonces, si yo quiero calcular la matriz jacobiana, ¿sí?, la jacobiana de esta matriz f, perdón, de esta función f, va a ser una matriz que va a pertenecer ¿a quién? A las matrices reales de cuánto por cuánto. 3 por 2. 3 por De 2. 3 por 2, exactamente. De 3 por 2. Va a tener 3 filas y 2 columnas, ¿sí? Entonces, esa matriz jacobiana de X, ¿sí?, ¿qué componentes va a tener? Bueno, supongamos que esto sería F1, esto sería la componente F2, y esta la componente F3, ¿sí? ¿Cómo estaría formada esa matriz jacobiana? ¿Cuál sería este primer elemento? El 3 va a estar cuadrado, no sé qué pasa ahí. ¿Cómo? Sería la primera, o sea, sería de la función 1 el x, pero está cuadrado, no sé cómo diría. No, porque mira, Seis. fíjate, sería la 6x. derivada de F1 respecto Ah, ahí va. de... Joya, joya, joya. ¿ok? Claro, sí, estamos haciendo la jacobiana. Claro. Estamos haciendo la jacobiana, o sea, esto sería la derivada, ¿sí?, de, ¿cómo se llama? La derivada de F1 respecto de X, que sería 6. 6x. Bien. Este elemento de acá, ¿cuál sería? 3x. 3x cuadrado. 3x cuadrado. No, Menos 1. sería la derivada de F1 respecto de, bueno, mi X2, acá X1 y X2 en mi ejemplo son X e Y, ¿no? Yo no los llamé X1 y 2, Ah, ok, ok. ¿ok? Menos 1, profe. Esto sería la derivada, si quieren, miren, vamos a anotarlo así por ser la primera vez. Esto sería la derivada de F1 respecto de X. Y lo que tengo que poner acá es ahora la derivada de F1 respecto de la otra variable que es Y. O sea que ¿cuánto me quedaría? Menos 3x cuadrado. No. 1. 1 no. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Ahí va. Entonces derivo F1 respecto de Y. Me queda menos 1. ¿Está bien? Este elemento de acá, este elemento de ahí, sería la derivada de F2 respecto de X. Bueno, acá Claro, sí, 3x cuadrado. 3x. ahora sería 3x cuadrado. Y este elemento de acá tiene que ser la derivada de F2 respecto de Y, que ¿cuánto vale? Menos 1 de Menos vuelta. 1. Menos 1 de vuelta. Bien, ahora este de acá sería, tiene que ser la derivada de F3 respecto de X. Y Y esta sería, o tiene que ser, x. exacto, la derivada de F3 respecto de Y, que es X. ¿Está bien? Sí. Muy bien, entonces esto directamente, fíjense que en una transformación lineal, como lo que vimos, ¿por qué poníamos directamente, en realidad la definición, supongamos que en este ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá también, en realidad son las derivadas, ¿no? Porque este sería la derivada de L1 respecto de X, que es 3, acá al ser una transformación lineal, directamente quedan los coeficientes.
¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? Sí. 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 Ok. Bueno. Muy bien. Bueno, y entonces, bueno, ahí podríamos hacer algunos, qué sé yo, por ejemplo, si yo tuviera, este es un ejemplo, este sería, supongamos una función así, ¿no? F de t, de la forma seno de t cuadrado y e a la t, ¿no? Esta función es una función vectorial que va de R en R3. ¿Sí? Entonces, en este caso, la jacobiana de esta función pertenece a las matrices reales de 3 por 1, ¿no? Si uno lo quiere escribir en forma matricial, entonces la jacobiana en forma matricial, obviamente, es una matriz columna, ¿no? Es una matriz de 3 por 1, que va a tener este primer elemento, que va a ser la derivada de la primer componente respecto de t, que es coseno de t, este segundo elemento que sería 2t, y este otro que sería e a la t. ¿Mm? Fíjense que en este caso, para funciones de R en R3, en realidad o sea, lo que yo obtengo con la jacobiana es ni más ni menos que expresar en forma matricial, ¿qué vector? ¿Qué sería el vector? O sea, fíjense, si, digamos, El vector tangente. Claro, es directamente el vector derivado, ¿no? En realidad el f' de t es coseno de t, 2t e a la t, que es el vector derivado, que muy bien, ¿sí? Si esto representara una curva, ¿sí? Sería el vector tangente a la curva en cada punto. La jacobiana es directamente expresar en forma matricial, ¿sí? El vector derivado de esa función vectorial, ¿sí? O sea, simplemente sería eso, ¿no? Profe, Sí, ¿y existiría como una matriz jacobiana con derivada segunda? no, no. Ah, En realidad sí, hay una matriz que contiene a las derivadas segundas, que ya no se llama jacobiana, sino que se va a llamar matriz hessiana, y la vamos a ver dentro de un par de semanas, que nos va a ser útil cuando hablemos de extremos de varias variables. Pero ya no se llama jacobiana, sino que ya tiene otro nombre, el que tiene, o sea, la que contiene a las derivadas segundas. ¿Mm? Es otra matriz, con otro nombre. O sea, la jacobiana contiene a todas las derivadas primeras, a todas las derivadas primeras de una función de varias variables. Y bueno, fíjense que, fíjense una cosa, ¿no? Fíjense una cosa acá que es bastante... bueno, que podríamos remarcar, y es lo siguiente, ¿no? Que en una matriz jacobiana, o cómo formamos una matriz jacobiana. Bueno, fíjense que las filas de la matriz jacobiana, ¿qué son? Son las que resultan de hacer ¿qué? De hacer todas las derivadas parciales de la primer componente, ¿no? La segunda fila resulta de poner en cada uno de los elementos, o sea, digamos, de encontrar, ¿sí? Las derivadas parciales, ¿sí? De la segunda componente de campo, y así en cada uno. Es decir, las filas de la matriz jacobiana tienen como elementos las derivadas de las componentes respecto de cada una de las variables, ¿sí? Y fíjense que si nosotros miramos las columnas, ¿sí? Las columnas, ¿cómo las formamos? Bueno, son las derivadas de cada una de las componentes respecto de la misma variable. O sea, en la primera fila
derivo todas las componentes respecto de la primera variable. ¿Está bien? En la segunda hago lo mismo con la segunda variable. Eso como para que tengan un poquito de idea. Bueno, entonces esto es la obtención, vamos a seguir un cachito más, de cómo obtener las derivadas, la matriz jacobiana. Y entonces nosotros vamos a enunciar ahora, aunque después nos quede para la clase que viene alguna de las aplicaciones, pero vamos a enunciar las propiedades de funciones diferenciables. De algunas propiedades muy importantes, en realidad que son con las que nosotros vamos a tratar de analizar la diferenciabilidad de las funciones. Entonces, tenemos una que es la primera, que decimos que si yo tengo una función de Rn en Rn, tal que f de x es igual a f1 de x, f2, bueno, esto como lo vimos recién, ¿no? Fn de x, entonces f es diferenciable en A perteneciente o interior al punto D, si y solo si las f sub i de x son diferenciables en A para todo i perteneciente al intervalo 1n. Bueno, esto se entiende, ¿no? A ver, digo, en una función vectorial, esto es como tanto como cuando vimos límite, continuidad, una función vectorial será diferenciable si lo son cada uno o todas y cada una de las funciones componentes. ¿Está bien? Entonces, uno simplemente debería analizar la diferenciabilidad de funciones de cada una de las m funciones escalares componentes de esa función vectorial. Bueno, después tenemos otros, son teoremitas, que nos permiten decir determinadas cuestiones sobre la diferenciabilidad. Entonces decimos que si f pertenece a C1 en un entorno de un punto A interior al dominio de la función, entonces f es diferenciable en ese punto A. O sea, yo ahora se los voy a enunciar, los vamos a enunciar, y después vamos a ir haciendo ejemplos que vayan clarificando cada una de estas condiciones, o que, digamos, teoremitas son, ¿no? Ahora, decimos que si f es diferenciable, Profe, C1 era... C1, ¿qué significaba C1? Hoy nosotros vimos en el teorema de Schwartz, vimos C2. C2 era que tenía que tener las derivadas segundas continuas. C1 significa que tiene que tener derivadas parciales primeras continuas. Eso era C1. ¿Está bien? Dale, gracias, profe. Ok. Bien, si f es diferenciable si f es diferenciable en A, entonces f es continua en A. Esto es un poquito lo que hoy habíamos visto, ¿sí? O sea, para afirmar la continuidad en funciones de varias variables,
lo que yo tengo que poder afirmar es su diferenciabilidad, no solamente la derivabilidad, como habíamos visto en análisis 1. Y finalmente es la otra condición o teoremita que dice que si f es diferenciable en A, entonces se cumple que f es derivable en A y la derivada respecto de la derivada en A respecto de un vector R se calcula como L de R. O sea, se calcula como la jacobiana de f en A multiplicada por ese vector R. O sea, esto ahora lo escribo así, igual yo ahora en forma detallada vamos a ir viendo cada una de estas propiedades. Entonces, fíjense Profe, que ¿puede sí, subir un poquito la hoja? Ahí, justito. ahí, Un toquecín más arriba para que se vea el título. ok, Así le saco captura. ahí. Me pasa que si lo pongo ahí, no, creo que no se ve ahora después te lo corro. Y no hay problema, la parte del fondo ya le saqué captura, me Ah, ok, faltaba ok, la primera propiedad. ok. Gracias. Bueno, igual a esto después la clase que viene le vamos a ir agregando algunas cositas, ¿sí? Entonces, a ver, yo les voy a ir poniendo, no, voy a ir poniendo numeritos, ¿no? Este vamos a poner 1, este le vamos a poner 2, a este le vamos a poner 3, y a este le vamos a poner 4, ¿no? Los vamos a tener presentes porque con todo esto, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar para analizar o poder analizar en forma así, digamos, bastante sencilla, la diferenciabilidad de funciones. Entonces, nosotros, como vimos recién, que si bien yo digamos, antes les di la definición de diferenciabilidad para funciones vectoriales, con esta propiedad 1, a ver, por ahí, con esta propiedad 1 nosotros vimos, o vemos, que para analizar la diferenciabilidad de una función vectorial, lo que hay que hacer es analizar la diferenciabilidad de cada una de estas funciones que son escalares. Entonces, justamente vamos a adecuar o vamos a escribir cómo queda la expresión de la diferenciabilidad para funciones o de funciones escalares f de Rn en R, ¿no? Porque esto es en definitiva lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Porque si una función es una función vectorial, y bueno, analizo la diferencialidad de cada una de sus componentes. Entonces, digo, si tengo una función f de Rn en R, ¿sí? Si A es un punto interior al dominio D, entonces decimos que f es diferenciable en A, y solo si se cumple lo siguiente: el límite para h tendiendo a 0 de f de A más h menos f de A menos un L de h sobre la norma de h, y esto igual a 0. Ahora, vamos a ir viendo algunas cosas. Fíjense, esta LDH dijimos que era la matriz jacobiana de F en A multiplicado por justamente el vector H. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito esto. Fíjense,
Cuando yo hago, lo voy a hacer en la hoja siguiente. Cuando yo tengo que hacer esa LDH, que dijimos que es la jacobiana de F, o LDA en realidad, ¿no? Jacobiana de A por H, no, es LDH, sí. La jacobiana de A por H, entonces, fíjense. Profe, Sí, ¿le puedo molestar un segundito con la hoja anterior? dale. Ahí. O más arriba. Ahí está bien, ahí está bien. Ok. Gracias. Bueno, no, de nada. Fíjense, vamos a analizar esto. La función f va de Rn en R. ¿Sí? Va de Rn en R. Por lo tanto, esta matriz jacobiana, como dijimos hasta ahora, va a ser una matriz que pertenece a las matrices reales de cuánto por cuánto. ¿Se acuerdan? N por N, ¿no? Claro, las matrices, la jacobiana era una matriz en una función de Rn a Rm, era una matriz de m por n. En este caso el m vale 1, así que esta matriz es una matriz real de 1 por n. ¿Está bien? En una función escalar. ¿Sí? O sea, va a tener una fila, ¿sí? Y esa fila, ¿qué va a contener? ¿Qué va a contener esa fila? Porque va a ser una fila por n columnas, ¿no? La derivada de... Las derivadas directamente. Esto va a ser la derivada de f respecto de x1, la derivada de f respecto de x2, bla, 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 derivada de f respecto de xn, porque hay n variables. ¿Eh? Esta es de 1 por n. Y este h, bueno, este h es el vector incremento, que yo podríamos llamar h1, h2, hn. ¿Está bien? O sea que, fíjense, en realidad esto, si yo hago este producto de matrices, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar f' respecto de x1 por h1 más f' respecto de x2 por h2 más f', bueno, x3 por h3 más bla 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 f' sub xn por hn. El incremento h1, h2 son los incrementos en cada una de las variables, ¿no? Y fíjense que esto, en realidad, o sea, esta la expresé así, en forma matricial. Pero esto yo lo podría escribir, en realidad, como el producto entre dos vectores, ¿no? El vector f, acá me quedo, no, acá no está. F' sub x1, f' sub x2, bla bla bla, f' sub xn, multiplicado por el vector h1, h2, hn. ¿Está bien eso, chicos? ¿Se dan cuenta? O sea, acá tengo un producto de matrices, que lo escribo así, pero esta expresión, ¿no?, la puedo escribir como el producto escalar entre dos vectores. Sí, ¿Sí? ¿Estamos? sí, se entiende. Ok. Eh, Ahora, resulta que justamente esto se escribe así, ¿por qué? Porque este vector que aparece acá, que es el vector, en realidad no es ni más ni menos que escribir la jacobiana, pero en vez de escribirla como matriz, lo escribo como vector. Este vector se llama vector gradiente. Vector gradiente de la función f. Obviamente, bueno, yo esto le voy a poner acá un A, porque era la jacobiana en A, ¿no? O sea, estas derivadas están evaluadas en el punto A, no le escribo o sea, o podría escribir directamente, bueno, vector gradiente de f en A, ¿no? En el punto A.
Ese vector gradiente se indica, lo vamos a ver muchas veces, escrito así, como gradiente de f en a multiplicado por el vector h. Este es el vector gradiente, a veces también se escribe así, o lo vamos a escribir como gradiente de f en a. Este gradiente, bueno, ya va a tener un montón de aplicaciones, ya lo vamos a ver. Y bueno, tiene un montón de propiedades y también nos va a ayudar a ver un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Estoy respirando porque no sé qué voy a hacer, si les voy a dar un ejemplo o vamos a dejar acá. ¿Qué les parece? Como quieras, profe, si no la clase que viene. La damos la clase que viene. Sí. No, como quieran, sí. ¿Sí? Sí, sí. No, Así porque... comemos. ¿Cómo? Así comemos. Así Sí, sí, comemos. Ay, sí. Ya me está haciendo ruido la panza a mí también. En la clase Lo que viene mismo. podemos hacer un repaso. Sí, sí. Claro, un repasito. No. Y hacemos 4 horas la clase que viene. Listo. No. 6, digo. Hacemos, No. hacemos así. Vamos a